Hola, en el día de hoy vamos a hablar acerca de termoquímica. La termoquímica es la parte de la termodinámica que se encarga de estudiar los cambios termodinámicos que ocurren durante el transcurso de las reacciones químicas. Las sustancias suelen almacenar energía en los enlaces químicos. Esa energía puede almacenarse en forma de energía interna o en forma de entalpía. Cuando una reacción química ocurre, recordemos que esos enlaces se rompen para formar nuevos enlaces. Por lo tanto, pueden existir cambios energéticos con respecto a la energía interna y a la entalpía. Dichos cambios generalmente se pueden manifestar por cambios de temperatura, productos de procesos de transferencia de calor, por producción de algún tipo de trabajo. En virtud a esto, podemos tener reacciones químicas exotérmicas o podemos tener reacciones químicas endotérmicas. Hablemos de la entalpía y los calores de reacción. Está claro que cuando una reacción química ocurre, puede producir o puede absorber calor durante dicho proceso. En termodinámica, las condiciones a las cuales ocurren los fenómenos son demasiado importantes. Una reacción química podría ocurrir a volumen constante si ésta se da dentro de un reactor herméticamente cerrado y rígido, como en el caso de eh, algunas reacciones de combustión, a las cuales se les puede medir su calor a través de un calorímetro con celdas como las que se muestran acá en la imagen. Sin embargo, generalmente las reacciones químicas que se llevan a cabo en el laboratorio de forma natural o en la industria suelen ocurrir a presión constante por influencia de la presión atmosférica. Este tipo de reacciones son bastante relevantes desde el punto de vista práctico y sobre todo desde el punto de vista de las ingenierías. Entonces tenemos dos condiciones, a volumen constante y a presión constante. Si la reacción química ocurre a volumen constante, ya sabemos que el trabajo que se produce es cero, ya que no puede haber expansión ni contracción en el volumen del gas. Entonces, la primera ley de la termodinámica, volumen constante, nos dice que el delta de U es igual a Q sub B. Luego, y entonces, si la reacción química ocurre a volumen constante, el calor asociado a dicha reacción será igual al cambio de la energía interna del sistema. Si el proceso ocurre a presión constante, esos cambios térmicos, recordemos que es más sencillo expresarlos en función de la entalpía. Si la reacción química ocurre a presión constante, sí pueden producirse variaciones en el volumen del sistema reaccionante, de tal manera que la primera ley de la termodinámica nos queda que delta de U igual a Q sub P menos P por B. Por lo tanto, podríamos decir que delta de H es igual a Q sub P. De tal manera que si la reacción química ocurre a presión constante, el calor asociado a dicha reacción será igual al cambio de entalpía del sistema. Los calores de reacción asociados a una reacción química se pueden medir experimentalmente. Para eso hacemos uso de los denominados calorímetros. Existen diferentes técnicas calorimétricas, pero también se pueden calcular a partir de tablas extensivas de propiedades termodinámicas, en este caso a partir de tablas de entalpías molares de formación. Estos valores de entalpía de formación suelen aparecer en tablas termodinámicas que podemos encontrar en la literatura, en donde además de darnos los valores de la entalpía de formación para varias sustancias químicas, también nos dan datos termodinámicos interesantes que pueden ser utilizados posteriormente en la aplicación de la segunda y tercera ley de la termodinámica a las reacciones químicas. Por ahora nos interesan los valores de entalpía de formación. Estos valores que se dan aquí se dan a condiciones estándar, es decir, 298,15 Kelvin y un bar de presión. Las entalpías de formación se definen como el calor que se intercambia a presión constante en la reacción de formación de un mol
de una sustancia química a partir de sus elementos. Por ejemplo, si hablamos de la formación del dióxido de carbono, para formar dióxido de carbono necesitamos carbono y oxígeno. La entalpía de formación del dióxido de carbono sería la entalpía o el calor involucrado en esta reacción química. Los valores que se dan en las tablas, inicialmente podemos considerarlos como invariantes con la temperatura, pero más adelante vamos a ver que pueden extrapolarse cálculos a diferentes temperaturas. Algo muy importante a tener en cuenta es que la entalpía de formación de un elemento químico siempre va a ser igual a cero en estado estándar. Cuando la reacción química ocurre, lo que hace es, inicialmente, se rompen los enlaces existentes entre los reactivos y posteriormente se forman nuevos enlaces. Teniendo en cuenta que la entalpía es una función de estado, depende únicamente del estado inicial y final, la entalpía asociada a un proceso de una reacción química siempre estará dada por la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Vamos a mirar un ejemplo donde a partir de las tablas termodinámicas calcularemos la entalpía de formación para la reacción que nos aparece en pantalla. Tetraóxido de hierro más hidrógeno produce hierro sólido más agua líquida. Entonces debemos tener a la mano una tabla termodinámica donde contemos con los valores de las entalpías de formación, como las que le mostré anteriormente o como esta que tenemos acá, que obviamente está incompleta. Debemos ubicar en dicha tabla la entalpía de formación de todos los compuestos químicos que aparezcan en dicha reacción. Primero los reactivos, buscamos el agua, el estado de agregación es muy importante, en este caso tenemos agua líquida, buscamos la entalpía de formación del agua líquida en la tabla, nos dice que es menos 285.8 kJ sobre mol. El hierro, si lo buscáramos, vamos a encontrar que es cero, entonces no nos vamos a concentrar en los elementos químicos, la entalpía de formación para los elementos químicos va a ser igual a cero. Buscamos lo de los reactivos, el hidrógeno no es necesario que lo busquemos. Vamos a buscar el tetraóxido de hierro. En este caso nos dice que es de menos 1118.4 kilojoules sobre mol. Para calcular la entalpía estándar de reacción, debemos hacer la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos. Cada uno de ellos, cada una de las entalpías que ya detectamos, la vamos a multiplicar por el coeficiente estequiométrico. En el caso, por ejemplo, del agua, cuya entalpía es menos 285.8, la vamos a multiplicar por 4. En el caso del tetraóxido de hierro, que tenemos acá, y que tiene un valor de entalpía de menos 1118, lo multiplicamos por 1 porque el coeficiente del hierro acá es 1. Procedemos a realizar los cálculos correspondientes y encontramos entonces que la entalpía estándar de formación corresponde a menos 24.9 kilojoules sobre mol, es decir, que es un proceso exotérmico. Otra forma de calcular la entalpía estándar de una reacción es aplicando la ley de Hess, teniendo en cuenta que en estas tablas termodinámicas nosotros no vamos a encontrar las entalpías de formación de todas las sustancias químicas habidas y por haber. Y teniendo en cuenta que algunas veces también es difícil determinar experimentalmente algunos calores de reacción. Por tal motivo, se puede aplicar la ley de Hess. Básicamente, la ley de Hess nos dice que la entalpía de una reacción química, teniendo en cuenta el carácter de función de estado de esta propiedad, es independiente del número de etapas en las cuales la reacción química se lleve a cabo. Es independiente si la reacción química se lleva en una, dos o más etapas.
Entonces, esto nos da a entender que los cambios de entalpía en una reacción química que ocurre en diferentes etapas van a ser aditivos. Consideremos una reacción química cualquiera. Tenemos dos reactivos A y B que producen el producto C. Si esta es mi reacción química, pero esta reacción química yo la puedo realizar por etapas, por ejemplo, A más B produce L, L produce G, G produce Z, mi reacción inicial tendrá un valor de entalpía asociado y cada una de estas etapas también va a tener un valor de calor o entalpía asociado a dicho proceso. Pero si me doy cuenta, la sumatoria de estas tres reacciones que tenemos acá me va a dar exactamente la reacción inicial. Si yo cancelo la Cl por estar del lado de los productos y reactivos, cancelo las G, que está al lado de los productos y los reactivos, me va a quedar A más B produce Z. Entonces, la entalpía de la reacción inicial será igual a la sumatoria de las entalpías de cada una de las etapas que se llevaron a cabo para obtener la reacción principal. En eso consiste la ley de Hess. Veamos un ejemplo de aplicación. Determine la entalpía molar de la siguiente reacción. Carbono más un medio de oxígeno produce monóxido de carbono. A partir de las siguientes ecuaciones. Carbono más oxígeno produce dióxido de carbono más oxígeno produce dióxido de carbono. Conocemos las entalpías molares estándar de formación para estas dos reacciones, pero no conocemos para la reacción inicial. Para aplicar la ley de Hess, lo que debemos tener en cuenta es que a partir de las ecuaciones que se me están dando como referencia, debo organizarlas de tal manera que pueda reproducir exactamente a mis reactivos y mis productos en las cantidades estequiométricas de la reacción química de interés. Por ejemplo, mis reactivos son carbono y un medio de oxígeno. Si me fijo en la primera ecuación que me da el problema, tengo carbono y un mol de oxígeno. Yo puedo utilizar esta ecuación tal cual como aparece ahí, porque me está dando al carbono y me está dando el oxígeno, pese a que el oxígeno no me lo está dando exactamente en el coeficiente estequiométrico que está en la reacción química original. Y tengo dióxido de carbono. El dióxido de carbono no me interesa porque no aparece en la reacción química global. Debo buscar eliminar. Ya tengo mis dos reactivos. La entalpía de la reacción química la voy a utilizar tal cual cuando vaya a hacer el cálculo de la entalpía total, porque a esta ecuación química no le realicé ninguna modificación. Ya tengo mis dos reactivos, necesito mi producto que es el monóxido de carbono. En la siguiente ecuación química tengo el monóxido de carbono pero como reactivo y tengo al oxígeno como reactivo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar esta ecuación pero de forma invertida porque el monóxido de carbono me interesa del lado de los productos y acá estaba del lado de los reactivos. El dióxido de carbono, al quedar del lado de los reactivos, lo voy a poder eliminar posteriormente con el dióxido de carbono que está en la primera ecuación del lado de los productos. Y este medio mol de oxígeno lo puedo restar con el mol de oxígeno que tengo inicialmente y me va a dar un medio de oxígeno. Es decir, que esta ecuación estas dos ecuaciones escritas de esta manera me deberían reproducir la ecuación original. Pero ojo, la segunda ecuación la invertí. El valor de entalpía que voy a utilizar para el cálculo no será de menos 282.98, será de 282.98. Si la reacción en sentido directo es exotérmica, en sentido inverso será endotérmica. Entonces, si invierto la reacción, invierto el signo de la entalpía también. Sumamos miembro a miembro ambas ecuaciones. Eliminamos las especies que se repitan del lado de los reactivos y los productos en las mismas cantidades, en este caso monóxido de carbono y dióxido de carbono. Tengo un mol de oxígeno de este lado, medio mol de oxígeno. Si yo pasara este medio mol de oxígeno para acá, me quedaría un mol menos medio mol, me va a quedar medio mol de oxígeno, de tal forma que pude reproducir la ecuación química inicial utilizando estas dos ecuaciones y manipulando una de ellas. Para el cálculo de la entalpía total únicamente tendría que sumar
la entalpía, cómo me quedó en la primera reacción y cómo me quedó en la segunda reacción. Menos 393 más 282.98 es igual a 110.77 kJ sobre mol, es decir, que es una reacción química exotérmica. Miremos otro ejemplo. Vamos a calcular la entalpía de esta reacción química, donde tengo carbono, hidrógeno y C2H2, a partir de las tres ecuaciones que se nos presentan acá y a las cuales les conozco los valores de entalpía de reacción. En este caso, mis dos reactivos son carbono e hidrógeno. Si me fijo en la primera ecuación, tengo carbono y oxígeno, es decir, que esta me ayudaría para encontrar este reactivo, pero tengo un solo mol de carbono, así que voy a multiplicar toda esta ecuación química por 2. Me quedan 2 carbonos, 2 oxígenos y producen 2 moles de dióxido de carbono. A la entalpía de esta reacción, como a la reacción la multipliqué por 2, dicha entalpía también la voy a multiplicar por 2. 2 por 393.5, tengo que la entalpía para esta reacción me quedaría de menos 787 kilojoules. Necesito hidrógeno, en la segunda ecuación tengo un mol de hidrógeno, entonces voy a utilizar esta ecuación tal cual como está acá. Como utilizo la ecuación tal cual, pues a la entalpía la voy a utilizar exactamente igual a como me la da el problema de forma original. Ya tengo 2 moles de carbono, 1 mol de hidrógeno como reactivo. Todo esto serían sustancias que tengo que buscar ir eliminando. Tengo un sobrante de oxígeno, tengo un sobrante de dióxido de carbono y tengo un sobrante de agua. Mi tercer sustancia a buscar es mi producto, que en este caso sería el C2H2. Necesito un mol de C2H2. Acá tengo 2 moles de C2H2 y los tengo del lado de los reactivos. Voy a invertir la reacción para que me quede del lado de los productos y como tengo 2 moles, necesito 1, voy a dividir toda la reacción entre 2. Los 4 moles de dióxido de carbono se convierten en 2 moles de dióxido de carbono, los 2 moles de agua se convierten en 1 mol de agua, los 2 moles de C2H2 se convierten en 1 mol de C2H2 y los 5 moles de oxígeno se convierten en 5 medios de moles de oxígeno o 2.5 moles de oxígeno. Entonces, esta ecuación química la invertí, quiere decir que su signo ya no va a ser, el signo de la entalpía no va a ser negativo, sino positivo, y la dividí entre 2. De este valor lo divido entre 2 y obtengo este que les muestro en la pantalla. Voy a realizar la sumatoria de las ecuaciones, todos los reactivos del lado de los reactivos, todos los productos del lado de los productos, y procedo a eliminar las sustancias que estén en ambos lados en las mismas proporciones. Por ejemplo, ya tengo mis reactivos y productos ubicados: el carbono, los 2 moles de carbono, el mol de hidrógeno, el mol de C2H2. Tengo 2 moles de dióxido de carbono del lado de los reactivos, 2 del lado de los productos, se van. Tengo un mol de agua, con un mol de agua se van. Tengo 2 moles de oxígeno más medio mol, me da 2.5, son 5 medios de oxígeno de este lado, sería 2.5, también se van. Y me va a quedar que la entalpía total será la sumatoria de las entalpías, menos 727, menos 285.8, más 1299.4, y eso me va a dar un total de 226.6 kilojoules. Quiere decir que esta reacción química es endotérmica. Entonces, como se pueden dar cuenta, se trata de ir armando el rompecabezas de la reacción química global mediante la manipulación de las reacciones químicas que nos den. Y todos los cambios que les apliquemos a la ecuación química deben verse reflejados también en los valores de las entalpías de las reacciones que estoy utilizando. Espero que les sea de mucha ayuda. Miremos ahora cómo varía el calor de una reacción con la temperatura. Las tablas termodinámicas donde aparecen las entalpías de formación nos ofrecen los valores de estas a 298,15 Kelvin. Pero en la práctica podríamos necesitar dichos valores a temperaturas distintas. Recordemos que
la entalpía de una reacción va a estar dada por la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Vamos a diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a la temperatura a presión constante. Tendríamos entonces que la derivada del delta H de reacción con respecto a TAP constante sería la derivada del H de los productos con respecto a TAP constante y la derivada del H de los reactivos con respecto a TAP constante. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, delta H o dH de T a P constante es la capacidad calorífica a presión constante. Por tal motivo, la derivada parcial de la entalpía del delta H de reacción con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a la capacidad calorífica de los productos menos la capacidad calorífica de los reactivos. Tenemos una resta de productos menos reactivos, o sea que tenemos un delta C sub P. La derivada del delta H de reacción va a ser igual al delta C sub P por el delta T. Para resolver esta ecuación diferencial, integramos ambos lados, desde delta H1 hasta delta de H2, acá desde T1 a T2, a dar delta H2 menos delta H1 es igual a la integral desde T1 hasta T2 del delta S sub P por dt. Como me interesa es la entalpía, a una temperatura específica, la entalpía 1 sería la entalpía que nosotros encontramos en tablas o cualquier otro valor que conozcamos. La entalpía inicial por la integral desde T1 hasta T2 del delta S sub P por el delta T. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Kirchhoff y es la ecuación que debemos utilizar cuando queremos calcular entalpías a temperaturas diferentes a 298.15 Kelvin. Obviamente conociendo la entalpía estándar y conociendo el delta de C sub P, que en los ejemplos que vamos a realizar a continuación vamos a explicar cómo se calcularía. Nos piden hallar el calor de reacción de formación del HCl a 348 Kelvin, sabiendo que a 298 Kelvin este valor es de menos 22.060 calorías por mol. Contamos con los C sub P en el intervalo de temperatura, nos dice el problema, tienen estos valores, es decir, son constantes, pues procedemos a resolver dicho problema. Tenemos un valor de temperatura inicial establecido en 298, una temperatura final establecida en 348, una entalpía inicial sería la entalpía 298 de unos 22.060 calorías sobre mol. Si no la conozco, podría calcularla a partir de las tablas de entalpías de formación o podría utilizar la ley de Hess, pero en este caso la conozco. Voy a calcular la entalpía a 348 Kelvin. Procedemos con la ecuación de Kirchhoff. Este valor lo conocemos. Esto es constante porque son valores fijos, los puedo sacar de la ecuación. Cuando se tiene valores fijos que no dependen de la temperatura, entonces podemos sacar esto de la integral y me va a quedar la integral de delta de t, que sabemos que es t. Resolviendo la integral, me queda entonces que delta de H2 es igual a delta de H1 más delta de S sub P por T2 menos T1. Tenemos que calcular el delta S sub P, el C sub P de los productos, o la sumatoria del C sub P de los productos, se lo voy a restar a la sumatoria del C sub P de los reactivos. Tengo un solo producto que es el HCl, tiene un C sub P de 6,81. No lo voy a multiplicar por nada porque el coeficiente estequiométrico es 1. Es el único producto. Me procedo entonces con los reactivos. El C sub P del cloro es de 7,71, el coeficiente estequiométrico del cloro es un medio. El C sub P del hidrógeno es 6,82, tengo que multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico que es un medio. Entonces, resolvemos para los eh, reactivos, el valor que nos dé aquí se lo restamos al valor de los reactivos y obtenemos que el delta S sub P para esta reacción es de menos 0,46 calorías mol sobre grados centígrados. Como ya conocemos el valor de delta S sub P, reemplazamos los valores en la ecuación de Kirchhoff, reemplazamos los valores de temperatura y obtenemos que a 348 Kelvin la entalpía
molar para esa reacción equivale a 22.083 calorías mol, un valor superior al encontrado inicialmente. Realicemos este otro problema. En este caso vamos a calcular la reacción, vamos a calcular el calor de reacción a 1000 Kelvin para esta reacción química, sabiendo que 298 Kelvin es de 11.040 calorías por mol su calor de reacción. Tenemos los C sub P para reactivos y productos, pero a diferencia del problema pasado, estos C sub P en este rango de temperatura dependen de la temperatura y están determinados por las ecuaciones en función de la temperatura que tenemos acá. Por lo tanto, cuando estemos aplicando la ecuación de Kirchhoff, el delta de C sub P no podrá salir de la integral. Miremos específicamente. Partimos de la ecuación de Kirchhoff, no podemos sacar a el delta de C sub P porque C sub P depende de la temperatura. Entonces, lo primero que tenemos que proceder antes de resolver la integral es el cálculo del delta de C sub P. Como tenemos expresiones algebraicas ahí, les recomiendo entonces calcular inicialmente la expresión para el C sub P de los productos. En este caso, el único producto que tenemos es el amoníaco. Está un solo mol de amoníaco en la ecuación, por lo tanto no debemos multiplicar por nada, nos quedaría la misma expresión para C sub P. Para el C sub P de los reactivos tenemos dos reactivos, nitrógeno e hidrógeno, y el nitrógeno tiene un coeficiente de 1/2, mientras que el hidrógeno tiene un coeficiente de 3/2. Entonces, esos coeficientes deben multiplicar respectivamente a cada uno de esos C sub P. Entonces, multiplicamos la expresión de C sub P del nitrógeno por 1/2, multiplicamos la expresión de C sub P para el hidrógeno por 3/2. Dicha multiplicación nos origina la expresión que les muestro a continuación. No hice otra cosa acá que dividir entre 2 todos estos valores y acá multipliqué por 3 y dividí entre 2 cada una de las expresiones. Entonces procedemos a agrupar los términos que se puedan agrupar. En este caso, por ejemplo, este 1331 sale de sumar estos dos valores que no están multiplicados por t. Este 1.523 sale de multiplicar los valores que tienen t lineal. Y este 0,65 sale de sumar. Entonces, en este caso no hay otro valor que tenga t cuadrado. Nos queda exactamente igual. Tengo C sub P de los reactivos. El delta de C sub P es el C sub P de los productos menos el C sub P de los reactivos. Voy a restar las dos expresiones, la expresión de C sub P de productos menos C sub P de reactivos. Voy a hacer exactamente lo mismo que anteriormente, voy a agrupar los términos, aquí voy a tener en cuenta el signo negativo, voy a cambiarme el signo de todo lo que está dentro del paréntesis, agrupo y resuelvo los términos semejantes y me va a quedar que la expresión para delta de C sub P es menos 7,121 más 6,364 por 10 a la menos 3t menos 7,93 por 10 a la menos 7t al cuadrado. Esa es la expresión para delta de C sub P. Partimos nuevamente de la ecuación de Kirchhoff, reemplazamos en este caso el valor delta H1, la expresión para delta S sub P dependen de la temperatura, por lo tanto no puedo sacar esos valores de la integral, pues debemos resolver esta integral para poder avanzar. Resolvemos esa integral, la dividimos, en este caso multiplicamos delta de t por cada uno de los términos. Y fíjense que es una integral polinómica muy sencilla de resolver. Procedemos a resolverla. La integral de t es t evaluada de t2 a t1. Me va a dar 7,121 por el delta de t. La integral de t sería t al cuadrado sobre 2. La evalúo automáticamente obteniendo esta expresión. Y la integral de t cuadrado por dt vendría siendo t a la 3 sobre 3. También se evalúa inmediatamente. Y ya tenemos resuelta la integral. Procedemos a reemplazar los valores de temperatura en cada uno de los lugares donde me aparece T. Resolvemos cada uno de las operaciones indicadas en la ecuación y vamos a obtener que la entalpía para este caso me va a dar 13.396.85 calorías por mol. Retomando, cuando los delta
de C sub P, o los C sub P más bien, son función de la temperatura, el delta de C sub P no puede salir y hay que buscar la expresión de él y luego resolver la integral, pero son integrales sencillas, generalmente son integrales polinómicas en las cuales no va a tener ningún tipo de inconveniente, salen inmediatamente. Hablemos ahora de cómo se calcula la energía interna para las reacciones químicas partiendo de los valores de la entalpía. Recordemos que la entalpía está definida como U más P por B. Si sacamos delta de H a presión constante, nos quedaría que delta de H es igual a delta de U más delta de B. Las condiciones de presión constante, delta de H va a ser igual a delta de U más P por delta de B. Ese delta de B en una reacción química va a ser igual a el volumen de los productos menos el volumen de los reactivos. Si consideramos comportamiento ideal, a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, tendríamos que el volumen es igual a los moles por RT sobre P. Por lo tanto, el delta de B será los moles de los productos por RT sobre P menos los moles de los reactivos por RT sobre P. Es decir que el delta de B es igual a RT por el delta de N, que sería la resta de los moles de los productos menos los moles de los reactivos sobre P. Delta de H sería entonces igual a delta de U más P por RT por delta de N sobre P. Eliminando las P y despejando delta de U, nos va a quedar que delta de U para una reacción química es igual a delta de H menos delta de N por RT. Ese cálculo de delta de N se realiza con respecto a los coeficientes estequiométricos de los productos y los reactivos, pero únicamente se tienen en cuenta los reactivos en estado gaseoso. No se tienen en cuenta los reactivos en estado sólido o en estado líquido o tampoco acuoso. De tal manera que vamos a realizar un ejemplo donde apliquemos esta ecuación. La combustión del benceno viene dada por la siguiente ecuación química. Benceno más 15 medios de oxígeno produce 6 dióxido de carbono más 3 moles de agua. La entalpía de reacción a 298 Kelvin es de menos 780.980 calorías. Vamos a calcular la energía interna a 298 Kelvin. Entonces, utilizamos la ecuación delta de U es igual a delta de H menos delta de N por RT. Vamos a calcular el delta de N, moles de los productos menos moles de los reactivos. Entonces, en los productos tenemos el único reactivo gaseoso es el dióxido de carbono. Sería 6. El agua no la vamos a tener en cuenta porque está en estado líquido. Ese serían los moles de los productos. Los moles de los reactivos tenemos el benceno, pero está en estado líquido, no lo tenemos en cuenta. Vamos a tener en cuenta al oxígeno, 15 medios de mol. Como les indiqué, el benceno no se va a tener en cuenta porque está en estado líquido. Entonces, el delta de N nos va a dar menos 1.5 mol. Procedemos a hacer el cálculo de delta de U, reemplazando en la ecuación. Delta de U es delta de H menos delta de N por RT, pero como el delta es negativo, nos va a quedar ese signo ahí positivo. Resolvemos esta operación, se lo restamos al valor de la entalpía y obtenemos el valor de la energía interna para la reacción. Entonces, si conocemos el valor de delta de H, podemos tener acceso directo a delta de U. Si no conocemos el valor de delta de H, podemos utilizar entonces las tablas de entalpía de formación o la ley de G si tenemos problemas de ley de G por ahí y podríamos calcular la entalpía, la energía interna, perdón, no solamente a 298 Kelvin, aplicando la ecuación de Kirchhoff, tenemos acceso a otras temperaturas para delta de H a otras temperaturas, entonces también podríamos tener delta de U a otras temperaturas. Nos vemos en un próximo video. Feliz día para todos.